Después de dunas. La infección no se detuvo. Se movió. El mapa norte no es un lugar cualquiera dentro de Cubo. No es un accidente más. Es una señal. Una base militar. Contenedores sellados. Y evidencia de que el K-0 ya no estaba siendo contenido. Estaba siendo transportado. Hoy vamos a analizar la teoría de que es realmente norte en el modo zombies de Cubo. Y por qué todo indica que aquí no solo ocurrió un error. Aquí, el error fue llevado de un lugar a otro. Porque cuando algo como el K-0 empieza a moverse, ya no hay forma de detenerlo. Después de dunas, la historia cambia. Porque ya no estamos viendo experimentos aislados. Estamos viendo una operación. El mapa norte no es un lugar improvisado. No es un laboratorio oculto ni un cementerio reutilizado. Es una base estructurada, organizada, diseñada para mover algo importante. Todo en su diseño apunta a una función clara. Transporte, control, distribución. Norte parece ser una base del bando azul ubicada en una zona fría y aislada, lejos del caos visible, pero conectada directamente con él. Un punto estratégico donde se manejaba algo que no podía exponerse al resto del mundo. Y todo indica que ese algo era el K-0. Después del desastre en el laboratorio y el caos en dunas, el K-0 ya no era solo un experimento fallido. Se había convertido en algo valioso, demasiado valioso como para destruirlo. Así que en lugar de detenerlo, decidieron moverlo. Los contenedores que aparecen en el mapa no parecen simples cajas de almacenamiento. Tienen un diseño específico, como si estuvieran hechos para transportar material altamente peligroso. Material que debía permanecer sellado. Material que no podía liberarse. Y eso abre la primera gran teoría. Norte era una base donde el K-0 se almacenaba y se transportaba a otras zonas. Pero hay algo más oscuro. Si conectamos esto con lo que vimos en dunas, donde aparecen recursos de ambos bandos, entonces Norte podría haber sido parte de una red más grande. Una ruta secreta. Un sistema donde el K-0 no solo era movido, sino compartido. La teoría de la corrupción vuelve a aparecer. Es posible que ciertos miembros del bando azul estuvieran colaborando con los rojos, intercambiando información, o incluso el propio K-0. No como enemigos, sino como participantes de algo mucho mayor. Pero como siempre, algo salió mal. La presencia de zombies en Norte no debería existir si todo estaba bajo control. Y eso nos lleva a analizar cómo llegaron ahí. La primera teoría es la más directa. Un accidente. Una fuga durante el transporte. Un contenedor dañado. Una exposición inesperada. El K-0 se liberó, y los soldados de la base fueron infectados. Pero hay un problema. Los zombies de Norte no parecen personas recién infectadas. No tienen ese aspecto de transformación progresiva. Se parecen demasiado a los de dunas. Y eso cambia todo. Porque entonces surge una segunda teoría mucho más coherente. Los zombies no nacieron en Norte. Llegaron desde dunas. Si en el desierto la infección reanimó cuerpos enterrados y se salió de control, es posible que esa misma infección se haya expandido, viajando junto con el K-0 o contaminando lo que era transportado. Eso explicaría por qué los zombies en Norte tienen ese mismo aspecto de cadáveres reanimados. Pero hay una tercera teoría. Y es probablemente la más inquietante de todas. Que los zombies no llegaron por accidente. Fueron llevados. Si observamos los contenedores del mapa, es posible que no solo transportaran el K-0 en forma de sustancia, sino también sujetos de prueba. Zombies. Cuerpos ya reanimados. Muestras. Esto tendría lógica desde el punto de vista de los experimentos. Después de lo ocurrido en dunas, donde el K-0 mostró resultados distintos al usar cadáveres, lo más lógico sería estudiar esos resultados más de cerca. Transportarlos. Analizarlos. Intentar entenderlos. Norte podría haber sido ese punto. Un lugar donde los zombies eran llevados como material de estudio. Donde los científicos o militares intentaban comprender qué había salido mal, o cómo aprovecharlo. Pero transportar zombies es transportar el problema. Basta con un fallo. Un error mínimo. Una ruptura en la contención. Y todo se repite. Los sujetos se liberan. Atacan. Mueren más personas.
Y esas personas, también regresan. Eso explicaría por qué los zombies en Norte no solo se parecen a los de Dunas, sino que parecen formar parte del mismo origen. No son nuevos. Son los mismos, en otro lugar. Y eso confirma algo mucho más peligroso. El K0 no solo se expandió, fue distribuido, movido intencionalmente de un punto a otro. Y en ese proceso, salió completamente de control. Los protagonistas, al llegar a Norte, no estaban entrando a una zona cualquiera. Estaban entrando a una pieza clave del desastre. Un lugar donde la infección dejó de ser un experimento local. Y se convirtió en una amenaza global. Porque una cosa es fallar en un laboratorio. Otra muy distinta es llevar ese fallo a todo el mundo. Norte representa ese momento. El punto donde el error dejó de ser contenido. Y empezó a vivir. Norte no fue el origen. Pero sí fue el punto donde todo se volvió inevitable. Donde la infección dejó de estar contenida. Donde los zombies ya no pertenecían a un solo lugar. Y donde quedó claro, que esto ya no era un brote. Era una expansión. Porque cuando transportas algo que no entiendes, no solo mueves una sustancia, mueves el desastre. Y en Cubón, ese desastre ya llegó demasiado lejos. Nos vemos en el siguiente video.